Hola chicos, somos de la Universidad Católica de Cuenca y en este tutorial les hablaremos sobre la comunicación y los recursos que se necesitan para mejorar nuestra expresión oral y escrita. Expresión oral y escrita. La expresión oral y escrita sirve para el desenvolvimiento adecuado a las distintas situaciones de intercomunicación de la vida social y en especial de la académica. Según el artículo de la Ley de Comunicación Superior, dice que es responsabilidad de las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Educación Superior Ecuatoriano proporcionar los medios adecuados, asimismo que acrediten suficiencia de conocimiento de un idioma extranjero, gestión empresarial, expresión oral y escrita, manejo de herramientas informáticas y la realidad socioeconómica, cultura y ecológica del país. Comunicación. Comunicación es el proceso continuo y dinámico entre dos personas, formado por una serie de acontecimientos variados y continuamente en interacción. Existen dos tipos de comunicación: comunicación activa y pasiva. La comunicación activa es aquella que un emisor que emite un mensaje a un receptor está presente y que influye sobre el emisor por medio de gestos o de sus respuestas. Un ejemplo es la llamada telefónica o algún diálogo. La comunicación pasiva es aquella que el receptor no puede influir en ningún modo sobre el emisor. Un caso puede ser la radio, una conferencia o la televisión. Esta comunicación no sería posible si no existiera el lenguaje. El lenguaje es un instrumento de comunicación. La comunicación por medio del lenguaje puede hacerse fundamentalmente de dos formas, ya sea hablada y escrita. El lenguaje hablado se caracteriza por ser espontáneo y natural, mientras que el lenguaje escrito es más seleccionado, puesto que al escribir nos detenemos a meditar las palabras y expresiones que vamos a utilizar. Elementos fundamentales de la comunicación. En todo proceso de comunicación, sea el tipo que sea, resulta necesario reconocer 8 elementos fundamentales, como son el emisor, código, mensaje, medios y recursos, referente, marco de referencia, perceptor o receptor, retroalimentación. El emisor. El emisor puede ser una persona individual, colectivo o institucional, que envía o transmite un mensaje en un código apropiado para ser adecuadamente recibido y comprendido por el receptor, quien está en condiciones de procesarlo e interpretarlo, dando forma así al proceso comunicativo. Código. El código es un sistema de signos y sus reglas de combinación. En el código se establecen los significados de los signos. El idioma español, por ejemplo, es un código que no solamente contiene un repertorio de signos, es decir, un repertorio de palabras, sino también unas reglas que nos dicen cómo debemos combinar estos signos. Se define a código como en referencial a cualquier lenguaje, como reglas de elaboración en combinación de signos y símbolos. Mensaje. En un proceso de comunicación llamamos mensaje a un signo o conjunto de signos que a partir de códigos conocidos por el emisor y el perceptor llevan a este último a una determinada información. Abraham Moles reconoce que hay dos tipos de información, la semántica y la estética. Ambas deben estar presentes, aunque deben haber preponderancia una de otra, según el caso. La clave de la comunicación es el mensaje, idea, pensamiento o sentimiento, expresados por el emisor que desea transmitir al receptor. Medios y recursos, llamados también canales. El canal es por donde se transmite la información de la comunicación, estableciendo una conexión entre el emisor y el receptor, conocidos como el soporte material o espacial por el cual circula el mensaje. Por ejemplo, cuando hablamos, emitimos un mensaje formado por palabras. Este mensaje es transferido por las ondas sonoras que conforman la voz y circulan por el aire. Se los clasifica de acuerdo con el sentido que lo perciben: canales visuales, canales auditivos, canales táctiles. Los canales visuales pueden ser la escritura, fotografía, el lenguaje escrito, como puede ser el periódico. Y los canales auditivos pueden ser una película, por ejemplo, que utilizamos en el canal de tipo audiovisual. Los canales táctiles, una caricia, un beso, un llamado de atención tocando el hombro de alguien, etc. Referentes. Son los hechos, fenómenos, objetos, procesos de la realidad que están presentados en el mensaje. Marco de referencia.
es el conjunto de significados, conceptos, experiencias, creencias, saberes y conocimientos mediante los cuales podremos tener puntos claves para construir nuestras opiniones de algo y ser así más objetivos. Llamamos marco de referencia a esa comprensión, a esa experiencia y a esa valoración general e inmediata de la realidad. Receptor o perceptor. Es el destinatario de la información. El receptor es aquel que recibe el mensaje o lo interpreta. Como podemos observar, Marge habla a Homero y Homero responde. Recibe el mensaje, decodifica los signos e interpreta su sentido, teniendo en cuenta su propia experiencia, el contexto y las informaciones previas con que se cuenta. La retroalimentación significa ida y vuelta. Si en una comunicación no se da la retroalimentación, el proceso de la comunicación no está completa, en virtud de que el emisor no tiene la certeza de que el receptor recibió el mensaje y lo decodificó. Por lo tanto, la última parte del proceso comunicativo que consiste en cambiar los papeles, el maestro se convierte en receptor y el alumno en emisor. Y lo que hace el alumno es darle un mensaje de que comprendió o no el mensaje recibido. Sistema de comunicación humana. Se establece por medio del lenguaje oral y el lenguaje escrito. El lenguaje oral es la expresión de cualquier tema, idea o conocimiento ante uno o varios interlocutores o ante un auditorio. Cuenta con muchos recursos como la entonación, el ademán y el gesto. Por otro lado, el lenguaje escrito se da con frecuencia cuando se presentan oportunidades de expresarnos por escrito, como telegramas, cartas, apuntes, etc. Tanto el lenguaje oral como el escrito reflejan la personalidad, cultura y preparación de un individuo, sus buenas o malas costumbres, su manera de pensar, etc. Lenguaje en señales. Las usadas cuando ni la palabra ni la escritura pueden cumplir su función inmediata. Se dividen en sonoras, visuales, táctiles, olfativas. Sonoras, como el tam-tam de los tambores, los silbidos, etc. Visuales, las luces de los semáforos, las nubes de humo, etc. Lenguaje audiovisual. Se utiliza en la transmisión o recepción de esta clase de comunicación. Se utilizan apoyándose la una en la otra para conseguir una más perfecta comprensión e identificación del mensaje. El lenguaje humano. Decimos que por medio del lenguaje es como normalmente las personas entran en contacto y se transmiten sensaciones, ideas y proyectos dentro de un grupo y los grupos entre sí. Las funciones del lenguaje. No todos los actos de comunicación que se establecen mediante el lenguaje tienen las mismas características ni la misma finalidad. Las funciones del lenguaje son: función representativa, informativa y referencial. El lenguaje es empleado para transmitir o pedir información. Función expresiva o emotiva. Se utiliza cuando el hablante, que es el emisor, utiliza la lengua para expresar sus sentimientos o refleja una actitud subjetiva, porque siente la necesidad o el deseo de exteriorizarlos. En la función connotativa, apelativa o de llamada, el hablante emplea el lenguaje para actuar sobre el oyente. Función metalingüística. Se emplea para preguntar por el significado del propio mensaje o para explicar. Función fática o de contacto. Se centra en el canal y se utiliza por el emisor para asegurarse de que éste funcione. Función poética o estética. Cuando se elabora un mensaje bello o literario. Niveles de comunicación. La comunicación puede situarse al menos a 3 niveles diferentes: intrapersonal, interpersonal y pública. La comunicación intrapersonal, cuando el individuo se envía un mensaje a él mismo, al interior de sí mismo. Por ejemplo, cuando el profesional se dice: estoy terminando esta visita, voy a ir a ver después al paciente Pedro. La comunicación interpersonal, la comunicación entre dos personas, o en la relación terapéutica con pacientes y familia, etc. La comunicación pública es la que tiene lugar entre una persona y varias otras. El lenguaje, la lengua y el habla. Al hablar de la comunicación, se ha podido comprobar que es un concepto general que engloba no solo las relaciones entre individuos y grupos humanos, sino que hace referencia a las relaciones de otros seres. Julio Casares define al lenguaje como un sistema de signos con el que el hombre comunica a sus semejantes lo que piensa y siente. El lenguaje tiene carácter universal, porque es una facultad propia de todos los hombres de cualquier época y lugar. La lengua o idioma tiene carácter social, puesto que es un código oral y a veces también escrito, creado y utilizado específicamente por los individuos de cada sociedad para comunicarse. Se puede denominar también idioma.
El habla tiene carácter individual, ya que es la forma en la que cada persona utiliza la lengua al hablar o escribir en un momento y lugar determinado. Uso de la lengua. La lengua estándar es la lengua de uso general hablada por las personas cultas, que se cultiva y se enriquece por su uso por estudiosos y escritores. Lengua culta es el modo de hablar de las personas cultas y educadas de una comunidad lingüística. En los momentos y actos más ceremoniosos de la vida, conferencias, reuniones sociales, formales, etc. La lengua culta constituye la columna vertebral de la lengua literaria. Lengua estándar coloquial. Se emplea en las conversaciones entre familiares y entre amigos, se emplea en una forma espontánea y natural. Lengua subestándar o no estándar. Es la lengua usada por las capas menos educadas y de bajo nivel cultural. Lengua popular. Es la que más se acerca a la modalidad estándar. Corresponde a los hablantes de transición que mezclan la forma coloquial con la forma subestándar. Lengua vulgar. Pertenece al habla de los usuarios rústicos, en analfabetos que no pretenden en absoluto emplear la forma estándar. Incluye en su léxico los términos llamados groseros o vulgarismos. Son denominados tabú lingüístico. El signo lingüístico. El lingüista ginebrino Ferdinand de Saussure, considerado como el padre de la lingüística moderna, dice: la lengua es un sistema de signos que expresan ideas y por eso es comparable a la escritura, al alfabeto de los sordomudos, a los ritos simbólicos, a las formas de cortesía, a las señales militares, etc. Funcionan con signos lingüísticos que provienen de la combinación de significante y significado, de forma que constituyen como las dos caras de una moneda. El significante es la imagen acústica, producción o cadena de sonidos a la cual se asocia un concepto. El significado es la idea principal que tenemos en la mente de cualquier palabra. La lengua como sistema. Código es todo aquel sistema de signos por medio del cual se efectúa la comunicación, de forma que constituyen un sistema en el que el valor de cada elemento depende de su situación en el conjunto de sus relaciones con todos los demás. Función lingüística y no lingüística. El código verbal o lingüístico, llamado lenguaje, que utiliza signos lingüísticos, fonemas, palabras, frases, entonaciones, signos de puntuación, etc. Los códigos no verbales, que utilizan signos no lingüísticos y se clasifican según el sentido corporal por el que se percibe.